Chicos, buenos días, bienvenidos a una nueva semana de clases. Me da un gusto poderlos saludar y poder estar con ustedes en esta mañana. Bueno, pues el día de hoy vamos a continuar hablando sobre los ejemplos de los textos personales. Ya vimos la semana pasada los textos personales. Déjenme aquí, voy rápidamente. Textos personales históricos. Y esta semana vamos a ver los textos personales familiares. Es decir, todos aquellos documentos que nos permiten que sean dirigidos a nuestros amigos, familiares y conocidos con diversos propósitos para tratar asuntos de carácter privado, y su vía de transmisión pues ya saben que puede ser oral o en papel, y ahora pues con la tecnología a través del correo electrónico. Y son pues de tres tipos. Vamos a verlos. Hoy vamos a ver estos tres ejemplos que serán anécdota, carta y mensaje electrónico o email. Y bueno, pues para empezar ya con nuestra clase de hoy, voy a comenzar con anécdota y vamos a hablar sobre qué es una anécdota para que ustedes puedan también desarrollar su trabajo de clase, que no es tarea, es trabajo de clase. Y bueno, pues la anécdota es un cuento corto que narra un incidente interesante o entretenido, una narración breve o de un suceso curioso. Una anécdota siempre está basada en hechos reales, un incidente con personas reales como personajes en lugares reales, y no obstante, bueno, pues con el correr del tiempo, las pequeñas modificaciones realizadas por cada persona que la cuenta puede derivar en una obra ficticia que sigue siendo contada, pero tiende a ser más exagerada. ¿Cuántas anécdotas o historias no tenemos? Nuestros abuelos nos cuentan, nuestros padres nos cuentan, nosotros las contamos. Las anécdotas forman parte del acontecer diario de una persona o de la experiencia de las personas. Las anécdotas pueden ser de dos caminos. Uno, que me haya sucedido a mí, o dos, que le haya sucedido a otra persona, pero que me sirva como si fuera un tipo de reflexión sobre una situación o un suceso, y entonces he decidido hacerlo parte de mi historial de vida para ser utilizado en cualquier momento, ¿no? Entonces, la intención comunicativa de la anécdota es narrar algún acontecimiento interesante, divertido y sorprendente, en el cual, el emisor puede o no ser protagonista o testigo. También dentro de las funciones del lenguaje que utiliza la anécdota encontramos que es emotiva y apelativa. Emotiva porque busca tocar nuestros sentimientos. A lo mejor es una anécdota triste y nosotros queremos pues tratar de como hacer una conciencia a las personas, o apelativa porque tratamos de convencer a alguien de que no lo haga, o convencerlo de que sí lo haga, etcétera, etcétera, de que la toma de decisiones. También dentro de las características internas de la anécdota tenemos que debe contestar a las siguientes 6 preguntas. Pregunta número 1, ¿quién? Pregunta número 2, ¿qué? Pregunta número 3, ¿cómo? Pregunta número 4, ¿cuándo? Pregunta número 5, ¿dónde? Y pregunta número 6, ¿por qué? Esas son las 6 preguntas que debe responder nuestra anécdota. ¿Quién lo hizo? ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Dónde lo hizo? ¿Y por qué lo hizo? Y obviamente cuando distinguimos el por qué lo hizo, aprendemos ahora sí la reflexión o la enseñanza de vida de esa anécdota. De las características externas que puede tener la anécdota es que contiene lo siguiente, o se estructura de la siguiente forma: introducción, desarrollo y desenlace. Es una narración completamente nueva, es una narración completamente real o ficticia, pero tiene esos mismos elementos de todas las narraciones que hemos estado viendo: introducción, desarrollo y desenlace. Voy a leerles un ejemplo de una anécdota y entonces ustedes van a poder tener una mejor referencia al respecto. Dice: recuerdo una noche que estaba lloviendo, hubo un corte eléctrico y tenía que desplazarme de un edificio a otro dentro de las instalaciones. Lo curioso es que no veía ni la punta de mi nariz. Por las sendas lo único que me guiaba eran los relámpagos que alumbraban el camino, mientras mi pobre sombrilla casi cedía a la ventisca. Estaba ansiosa por llegar. Al fin llegué. Reconozco que no es fácil para los ciegos vivir en un mundo de videntes. La
experiencia de esta persona lo relacionó con lo que sucede con las personas ciegas, que ellos viven totalmente en un mundo de oscuridad y ella se sintió identificada en ese momento. Entonces, esa sería una anécdota. Muy bien, las anécdotas suceden, muchachos, de todos los tiempos y de hecho es un texto personal familiar porque los compartimos con las personas que nos sentimos más allegados o que tenemos una cierta intimidad o identificación y entonces creemos que es oportuno. Compartimos anécdotas que nos pasaron a nosotros y anécdotas que han vivido otras personas pero que nos han impactado. Por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos contado de lo que le pasó a mi prima, o de lo que le pasó a mi amigo, o de lo que le pasó a mi abuelito, o de lo que le pasó a mis padres, o fíjate que el otro día yo estaba en tal lugar y me pasó esto, y viví esto, y sucedió esto, y no, hombre, fue bien feo porque pasó esto. Esa es una anécdota. Y la anécdota tiene la característica de que es espontánea. Estás en una conversación y la incluyes como parte de la conversación para nutrir y alimentar tu anécdota. Entonces, obviamente, eso lo hace interesante para la otra persona que te está escuchando. Y por eso es que es un texto personal familiar, porque nos permite establecer una relación sentimental, en el buen sentido de la palabra, con la persona que nos oye para poder identificarnos o generarle una conciencia, decir, oye, no toques esos cables que están así, sueltos, porque fíjate que el otro día mi tío que trabaja en electricidad los tocó y fue a dar al hospital y quedó muy grave y que no sé qué. Son anécdotas, ¿ok? Así que todos tenemos una anécdota que contar y espero que ustedes decidan contarme una muy buena ahora en su ejercicio de trabajo. Bien, pues entonces vamos al próximo video donde vamos a hablar de la siguiente ejemplo de texto personal familiar que son las cartas. Ahorita nos vemos.